Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Escorpio. Escuchadla si tenéis a Escorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede. Yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Escorpio, con 3 barajas. Cuento con esta desde Marte para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana tan especial de enero y en los próximos 3 meses. Va a llegar un nuevo amor, es tu alma, llama gemela, una persona que está en la distancia. Si estabais preocupados por algo material, finanzas, dinero, trabajo, viajes, las cartas también nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, toda una carta de amor sin freno de tu persona, con palabras muy claras, explícitas, de lo que esa persona querría decirte la última vez y que tal vez no lo hizo, Escorpio, y qué te diría en este momento. Sueña contigo, lo vamos a ver. Esta baraja es muy adivinatoria y lo tendréis en cuenta cada vez que veáis a vuestra persona y lo podáis comprobar. Y comenzaremos con nuestro oráculo Sintiendo Amor, una baraja que está basada en el tarot, 127 cartas, con los números maestros, toda la información que estáis buscando del amor, del mundo material, qué está pensando esta persona respecto a vosotros, va a regresar y además no solamente vais a saber qué siente, sino qué vais a hacer para estar en unión, porque el tarot siempre nos da luz y esperanza para llegar a nuestro destino. Os recuerdo, Escorpio, que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar para vosotros, Escorpio, unas iniciales. Escorpio. Escorpio en el amor, Escorpio. Escorpio. Y estas iniciales son estas. La E, esperanza. La Z, la G, gracias, como la carta de gratitud. P, mi pacto de amor, como sois vosotros. 6 de copas, sol en Escorpio, vidas pasadas. La O, amor. W y la C de nuestro hogar, casa juntos. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y vuestro número que os va a guiar en esta semana a través de vuestros guías espirituales y que puede ser importante, ya sea que lo contenga vuestra fecha de nacimiento, sea vuestro número favorito o lo veáis repetidamente por todas partes. Escorpio en el amor. Escorpio en el amor, Escorpio, y este número especial para vosotros va a ser este, amigos míos, y es el número 6. Los enamorados en el tarot, los amantes. Yo soy Géminis, me guío por el aire, y el arcángel San Rafael. 2 personas que os consideráis como almas o llamas gemelas con un amor muy apasionado. Número 6, que me habla de sacrificios, amigos. Vais a adaptaros a las situaciones, hacer los cambios que creáis desde vuestro interior y también hacia el exterior. Número 6, encuentros muy felices con una persona que está al otro lado, os ama como pareja. 6. Los enamorados guiando esta lectura. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, activad la campanita, suscribíos, dejadme todos los comentarios que deseéis y gracias por tanto apoyo. Recuerdo vuestros nombres, las historias que me habéis contado respecto a vuestras relaciones, almas llamas gemelas. Os deseo todas las bendiciones, Escorpio, y ahora sí voy a comenzar la lectura invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Escorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Veamos, Escorpio, mirad lo que ha sucedido. Ni siquiera he tenido tiempo de preguntar. Y tengo esta maravillosa carta hablándome de vosotros, con los cambios que os he dicho que debíais de hacer o dejar atrás con el número 6, que siempre implican sacrificios. Una hermosa reina inicia esta lectura, porque aquí está el arcano mayor número 13, la muerte, Escorpio y Plutón. Cruzando esta gran línea de la tirada, que estáis al otro lado, hay una reina que está en su trono, emergiendo de entre todos sus adentros, todas las mariposas de este mundo, porque vais a estar renaciendo en una nueva relación. Va a haber cambios muy significativos y grandes para vosotros. Puede ser que os vayáis a otra ciudad, que encontréis este nuevo amor, que esta persona se reconcilie con vosotros, que también hagáis cambios en vuestro trabajo, pero vais a veros
como esta hermosa reina. La carta de la muerte es muy positiva, yo la he tenido muy presente en mi vida y sé que estos cambios van a ocurrir en un periodo de 5 o 6 meses, no mucho más, Escorpio. Va a haber esa transformación y además tu persona quiere decirte que no es hora de recordar nostálgicamente y con penas el pasado que ya vivisteis, porque vais a tener un futuro mucho mejor con esta carta y que vais a renacer con ideas mucho más claras. Es hora de reinventarse y de creerse que sois una reina, una hermosa emperatriz con un castillo galardonada entre tantas mariposas. Algunas hasta viviréis en lugares donde haya campos, flores y muchos animales, y tengáis una cierta compatibilidad con ellos y os acerquéis y se os posen mariposas alrededor. También hay noticias, porque cuando llegan las mariposas en nuestra vida hay un mensaje que nuestros guías o nuestra persona nos quieren dar. Mirad qué hermosa es ella y no le da miedo romperse como una crisálida para que nazca la mariposa. Hay dolor siempre en la carta de la muerte, amigos, pero son sacrificios y cambios conscientes en nuestra vida para ser mejores. La carta de la muerte, con vosotros mismos, comenzando la lectura. Parir no siempre es fácil, amigos, pero la recompensa está aquí y muy cerca. Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de enero y los próximos 3 meses? Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de enero y próximos? Carta de gratitud. Antes la he sacado y ahora ha saltado, amigos míos. Va a haber una nueva relación con grandes cambios con la carta de la muerte. Alguien se acerca con un ramo hasta de flores. Os gustan mucho las flores. Hay campo alrededor vuestro o lo podéis divisar, o os gusta mucho pisar la tierra. Gratitud, amor mío, habéis hecho mucho para esta persona, os ve como una reina, sois su musa en estas 2 cartas. Se inspira en vosotros para crear algo más en la vida y para ser mucho mejor. Le habéis cambiado la vida a esta persona, Escorpio. Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de enero y en los próximos 3 meses, Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio? La carta del mago, luna de miel, amigos míos. Hay muchas noticias para vosotros. Quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. Voy a darte flores blancas. Te veo como una reina que está renaciendo en su propio castillo. Vamos a sentirnos los dos con todas las cosas materiales y también con nuestros profundos cambios internos que hemos hecho a la vez. Porque los dos estáis en este mismo viaje con la carta de esa reina y la de gratitud. Va a entregarte flores, una declaración como si fuera un caballero de copas que yo ya sentía con las iniciales. Hay mucho cariño entre vosotros dos. Habíais sido una pareja que os complementabais muy bien, donde él se ha apoyado mucho en ti para crecer como persona. Y te ve así, como si estuvieras en su casa o en la vuestra, vestidos como si estuvierais en camisón a punto de irse a dormir. Y cuando se levanta, te entrega un desayuno y un regalo especial. Confianza. Yo soy el mago. Puedo estar en oculto. Esa carta de la muerte que llega sin previo aviso. Soy Virgo, Géminis, planeta Mercurio. Voy a ponerme mi casco y mis sandalias que llevan alas. Mercurio es el planeta que representa la comunicación, los comercios, viajeros. Voy a danzar rápidamente como esta bailarina. Creed vosotros en el mago que representa el inicio, la fuerza en el mundo, todas las habilidades y lo que habéis aprendido, vuestras dotes, si son psíquicas o dones naturales, y creed que todo lo que vosotros pensáis mentalmente o visualizáis ocurre en la realidad. Los libros no son de ficción como las películas, las historias que parece ser que nos hemos inventado. Es porque están aquí, se hacen presentes y el mago os da la confianza para que completéis nuevos ciclos, habráis otros, no solamente en el amor, sino en aquellas áreas, Escorpio, que tú has estado practicando, meditando, siendo más meticuloso para tener triunfos. La carta del mago me habla de materialización. Virgo y Géminis en este mago, que puede ser una persona que se encuentre en lo oculto, que ahora mismo no esté hablando de sus sentimientos. Virgo y Géminis en el mago. Y también tengo esta luna de miel, amigos, porque deseo estar contigo. Ojalá tú y yo pudiésemos no solamente tener una luna de miel, comprometernos, ser marido, mujer, sino que tú puedas bailar conmigo. Eres mi bailarina en el espacio, y lo digo así, Escorpio, porque las almas, cuando nos unimos, hacemos como una pequeña sintonía o baile, es una coreografía, y tu persona
descendió a esta tierra y también ha estado bailando contigo o soñando como tú con algunas canciones y os encantaría estar cuerpo a cuerpo. Las almas sí sienten nuestro amor sin ego, con mucho romanticismo, con plenitud y de volver a encontrarse una y otra vez. Luna de miel. Tú eres para mí como mi mujer, eres mi musa, me inspiras, porque vosotras sois muy intelectuales como la carta del mago, transformadoras como esa reina y le impulsáis a esta persona siempre a descubrir algo nuevo de sí mismo y también del mundo. Amigos, estoy ante personas que sois muy inteligentes y os encanta sorprender a esta persona. Leéis mucho, os encanta también escribir y meditar con estas cartas y hacer reales vuestros sueños. Seguid, Escorpio. Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor? Dar placer a una persona también intensa. La carta del 3 de bastos, 9 de copas. Te quiero también en mi casa, despertarme contigo en mi cama, que tú estés sobre la almohada y yo pueda traerte tu desayuno. Deseo darte todos estos placeres sensuales desde hace tiempo. Os comunicasteis muy bien vosotros dos y os entendisteis con la carta de gratitud y dar placer. Hay sentimientos y caricias, masajes, días que incluso habéis pasado viendo la televisión, programas juntos, leyendo libros, pero sobre todo hay mucha carga de querer aprender los dos juntos y os aislasteis del mundo con esta carta. Os encanta estar también solos, pasando veladas y cenando, despertándoos, preparándoos el desayuno, cuidándoos mutuamente. 9 copas. Porque estoy en plenitud, amor mío. Yo soy Piscis, me gustaría casarme contigo. ¿Qué? ¿Llevases tantas flores que pudiésemos recoger de tu propio campo? Eres una reina para mí, mi emperatriz. Y voy a besarte, abrazarte, cuidarte y protegerte. Y que todos los demás lo puedan ver. 9 copas, porque esta persona sí que huyó anteriormente. No tengo el 8 de copas, pero yo siento esta lectura. Y con la carta de la muerte sé que estos nuevos inicios serán más resplandecientes para vosotros. Si se fue, él debía de conquistarse a sí mismo. Y ha aprendido muchísimo de ti. Lo ha puesto en práctica, Escorpio. Y ahora estoy aquí con todo en mi mundo material y sentimental para poder bailar contigo. Como un alma y como una persona humana. Piscis, en estas 9 copas, piensa muchísimo en ti también sensualmente, porque en el número 9 está Yesod, la luna en el árbol de la vida. Muy sensual, ardiente. Bendiciones. El 3 de bastos, Aries. Estabais esperando durante tanto tiempo que esta persona llegase a vuestra vida. Y aquí hay de nuevo una bailarina. Tengo la sensación de que o habéis soñado, bailado con esta persona, ponéis canciones que os recuerdan a él o a ella y debéis estar tranquilos con el 3 de bastos, porque todo, como estos barcos que llegan a lo largo de un río, de un mar, se están acercando. Hay bendiciones, hay satisfacción con estas cartas que veo aquí y grandes cambios que se acercaban con la carta de la muerte. No tengáis miedo. El 3 es sólido, es el número de Júpiter, nos trae la expansión y llegará una persona que puede hacerlo por tierra, por mar o que esté muy cerca de ti. Pero no tengas miedo y deja de angustiarte, Escorpio, porque llega más rápido de lo que piensas. Aries, habéis estado los dos, porque tengo muchas cartas donde hay parejas pensando con ciertos impulsos cómo podíais estar juntos. Hay mucha mentalidad y un cierto espesor que a veces os ha atrapado de estar tanto con él. Teníais impaciencia por querer lograrlo. Tenéis el 3 de bastos, confiad en ello. Escorpio, y vamos a saber qué más quiere decirnos esta persona. Escorpio, ¿qué quiere decirle esta persona Escorpio? ¿Qué escondió? ¿Qué no te dijo la última vez? Escorpio, ¿qué quiere decirle esta persona Escorpio? ¿Qué te ocultó? ¿Qué te diría frente a frente si te tuviera ahora? Escorpio, ¿qué quiere decirle esta persona a Escorpio? ¿Qué siente por ti? ¿Sueña contigo? Escorpio, ¿qué quiere decirle preocupación? Una persona que teme perderte, Escorpio. ¿Qué quiere decirle esta persona a Escorpio que te ocultó? Protección, caballero de espadas, despertar espiritual,
Un paje de bastos, hay sueños muy sensuales contigo. Se acaricia en su propia casa, amigos, y esto es muy íntimo. Paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Definitivamente es lo que estás pensando. Tengo ganas de ti a todas horas, como un despertar sensual infinito. Y aunque esta persona haya estado con otras, Escorpio, contigo ha experimentado unas relaciones íntimas apoteósicas. Ha descubierto contigo un lado que era muy secreto. Vosotros lo sabréis. Despertar espiritual. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la quinta dimensión. Te siento como un alma y a veces rondo tu propia alma y puedo estar bailando. Protección, caballero de espadas. Tú siempre estarás a salvo conmigo. Quiero protegerte de todos y voy a hablarte antes de lo que piensas. Tu caballero de espadas se acerca rápidamente con un caballo a trote hacia el 3 de bastos. Preocupación, temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. Sé que hablo para muchos y tal vez pueden ser meses, otros seréis años. Caballero de espadas es Acuario. Y en el paje de bastos, alguien que fantasea tanto, todos los signos de fuego. Escorpio, vamos a saber qué más nos quiere decir el tarot sobre esta persona o a modo de consejo. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de enero y en los próximos 3 meses? Escorpio, ¿qué está pensando esta persona respecto a ti? Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses? Escorpio en el amor. ¿Qué le depara a Escorpio? Amigos, han saltado muchas. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana? Escorpio, una persona que sí está muy obsesionada contigo con esta carta del diablo y tú también. Os habéis sentido tan impacientes, inquietos y cuando estabais juntos os sobraban las personas que había alrededor. Tu persona y tú os estáis quemando, Escorpio. Capricornio, soy un as de copas. Me fui, amor mío. Escorpio, vuelven a repetirse las cartas porque son las mismas energías, aunque utilice barajas diferentes. 8 copas. Y yo ya lo sentía a pesar de no tenerla. Piscis, vuestra persona se fue y estaba altiva. No tenía ningún remordimiento de coger sus maletas y despedirse de ti. En otros casos ni siquiera hubo una explicación sincera de lo que ocurrió. Y se marchó y os dejó a veces con días muy tristes, otros días parecía que aparecía el sol, noches sin poder dormir, con muchas lluvias intensas. Amor mío, ahora regreso porque también está aquí el 9 de copas. Estos silencios que habéis tenido con esta carta han sido un viaje a su propio subconsciente, hogar y a resolver algunos asuntos que tenía pendientes o de materializar algunos deseos profesionales, siento, con vuestra persona. Piscis vuelve a repetirse. La carta del diablo, Capricornio, y con influencia de Escorpio, vuestra también. Vais a desataros de esta energía que es perturbadora, muy siliente y vigilosa y que a veces no os deja alcanzar vuestros sueños, porque esto es una atadura, una presión, una obsesión, y el amor no es así. No quiero que lo viváis, sino como si fuéramos almas también, cuerpos terrenales. Pero amigos, los dos estáis encadenados a través de mucho fuego, una orientación sensual, os miráis, os pensáis 24 horas, soñáis, queréis estar frente a frente con vuestro cuerpo sensual. Tu persona además tiene en sí mismo, en sus etapas de la vida, hay procesos que ha debido de resolver muy duramente. Por eso te estaba dando las gracias, porque ha podido tener hasta adicciones o pesos muy grandes. Vais a liberaros de la energía de esta figura metafórica del diablo, amigos míos, y sed libres para amar. Capricornio y Escorpio, la carta del diablo. Soy tu 9 de copas y tu as de copas. En esta vida no quiero que te sientas defraudada por mí, amor mío. Es lo que te dice tu persona, Escorpio. Mis 9 copas, Piscis, as de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio. Tú eres todos mis recuerdos. Te llevo en las canciones de las radios que están aquí. Hay teléfonos, también tengo un ordenador, muchas plantas. Ahora sí hay bolas brillantes de una discoteca, porque tú y yo podríamos estar bailando
una canción muy bonita, romántica. En mis cajones también albergo muchos secretos que tú y yo hemos compartido juntos y otros que te podría contar que han estado en secreto durante el tiempo que no hemos estado tú y yo juntos. Mi espejo en el que me miro todos los días representa un corazón y muy florido, con muchas plantas y una luna, porque siempre estás a lo largo de mis noches, y mis botellas, estoy cargada de todas ellas porque tengo muchos sentimientos románticos que entregarte con el as de copas. Voy a entregarte mi corazón más sincero, con unas uñas muy alargadas. O puedo escribirte, amor, porque ves que aquí tengo muchos aparatos, hay tecnología. Pudiera ser un mensaje a través del WhatsApp, Facebook, TikTok o donde estéis, o que cara a cara esta persona se presente de nuevo para iniciar un nuevo romance. Lo que antes no pudo ser descubierto y que le paralizó a tu persona y que cogió tantos motivos en sí mismo que huyó con ese 8 de copas. Ya no quiero huir más. Vamos a meter todo nuestro amor, depositarlo en esta copa y hacer que los dos bebamos juntos en esta pajita, y juntos haremos crecer nuevas plantas, pompas de jabón y muchas rosas que están alrededor de esta carta. Permíteme, amor mío, que los dos nos coloquemos hasta anillos del compromiso que tenemos y estiremos nuestras manos y nuestros brazos, porque hay muchos corazones verdes de esperanza que todavía están sembrados en mí, los que dejaste la última vez que nos vimos. Manos muy grandes, Escorpio, de una persona que también es intelectual, creativa y que le encanta soñar con estas cartas y que ha estado pensando mucho en ti, hasta fogosamente, con esta imagen muy roja de este personaje en ti. Durante el día, con esta imagen, y también durante la noche, en fotografías, recuerdos, y que ha sido muy inspirador para él o para ella. Como persona, con tantos valores, pero yo sobre todo siento que le has aportado franqueza, solidez y mucha más energía para completar una obra en su vida, Escorpio. Vais a tener este nuevo comienzo con el as de copas y la alegría de vivir y de compartir con el 9 de copas. Financieramente y también amorosamente con estas cartas. Ahora me siento dichoso, hasta mi cara está sonriendo. No lo hacía en el 8 de copas, pero aquí sí. Y tú y yo podemos bailar. Hay un hogar juntos, un lugar en el que os gusta sentiros muy atrapados y estar solos vosotros dos, compartiendo mucha sensualidad y sentimientos románticos. Escorpio, esto es para ti. Cree en tus sueños, tenéis la carta del mago, los deseos, las visualizaciones, lo que pensáis mentalmente se hace real. Imaginadlo muchas veces y sentidlo, y no reparéis por cuándo debe de pasar, porque siempre llega un tiempo que es idóneo para todos nosotros. Pues muchas gracias, Escorpio, por estar aquí en nuestro canal. Voy a colocar aquí Piscis y el as de copas en esta hermosa copa. Una jarra de experimentos, como también tiene el mago. Es una persona que puede ser hasta que haga una serie de retos, o que sea alquímica, que haga descubrimientos, o también en el campo científico. Muy grande, podéis ser hasta artistas los dos con estas cartas. Hay muchas copas y el mago creando hasta ilusiones, pero que estas se convierten no en un juego, no en una magia que es irreal, sino factible. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Dejadme en comentarios qué sentís, en qué os sentís identificados con vuestra persona. Gracias a todos por estar en nuestro canal. Os envío besos, abrazos, bendiciones. Pasad una feliz semana de enero y también este año 2023, amigos, porque vamos a seguir cumpliendo sueños este año y los siguientes. Sed positivos, creed en vuestros sueños, poned vuestro esfuerzo, dejad atrás todo aquello que no sirva, no os lamentéis nunca del pasado y siempre hacia adelante, y dando gracias por las bendiciones que tenemos en nuestra vida, porque ya nos levantamos, tenemos el sol, mucha vida por delante y cosas muy hermosas que ver en el mundo, amigos, a los animales, a nuestros amigos, nuestros hijos, padres. Amigos, sed felices y dejadme un like, un comentario, todos los que deseéis, yo responderé, y suscribíos, porque este mensaje debe llegar a muchas personas. Yo creo en ello, amigos, y vosotros también. Muchas gracias a todos. Voy a grabar unas siguientes lecturas que sean generales y tengo mucha ilusión, amigos. Os lo voy a decir, Escorpio, por grabar una carta personalizada de amor, intuitivamente. Sacaré cartas y diré lo primero que venga a mi mente. Y muchas más con opciones y como estoy haciendo. Y más horóscopos. Amigos míos, os quiero de verdad mucho. Mis besos y abrazos y pasadlo muy bien. Gracias, Escorpio, y hasta la siguiente lectura.